Bien, en este video vengo a mostrarles cómo obtener una correlación de Pearson entre dos variables de corte cuantitativo. Vuelvo al ejemplo de la data que viene cargada en R, que se llama iris, que es, como ya lo habíamos explorado en videos anteriores, es el largo del sépalo, son flores, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y a lo último tiene una variable de corte categórico que es la especie. Son tres especies: setosa, versicolor y virgínica. Entonces, con esta tabla de datos vamos a trabajar para obtener una correlación de Pearson entre dos variables. Voy a utilizar la instrucción CORE, que es con la que se obtiene la correlación de Pearson. Como ustedes pueden ver, cuando ustedes les dan la instrucción CORE, en RStudio les aparece que pueden utilizarlo con una variable X, con una variable y después pueden utilizar con la instrucción método si es Pearson, Kendall o Spearman, porque recuerden que hay otro tipo de correlaciones. En este caso, la que trae de manera automática es la de Pearson, así que no hay necesidad de explicar qué método. Pero si acaso estuvieras interesado en obtener una correlación de Kendall o una correlación de Spearman, bueno, pues tendrías que establecer method igual a C y entre paréntesis y entre comillas Kendall o Spearman. En este caso lo que voy a hacer es darle que quiero que calcule la correlación de Pearson entre, recuerda que le he llamado a mi tabla de datos TD en el mundo R, entonces de la tabla de datos TD extrae la variable que se llama largo de pétalo y vas a correlacionarla, eso es lo que le estoy diciendo con la coma, con de la tabla de datos TD selecciona la variable ancho de sépalo, ¿no? Y vamos a ver si existe o no una correlación entre estas dos variables. Cuando le das control más enter aquí en la consola, te aparece que existe una correlación de menos 0.4284. Recuerda que el coeficiente de correlación de Pearson corre en un rango desde menos 1 hasta 1, donde entre más cercano se encuentra menos 1 quiere decir que hay una correlación lineal negativa entre las variables. Esto significa que a medida que una crece, la otra decrece. Por otro lado, si es la correlación muy cercana al 1 positivo, pues entonces hay una correlación lineal positiva. Esto significa que a medida que una variable crece, la otra variable también crece. Y aquellos coeficientes de correlación de Pearson cercanos al 0, pues significará que no hay evidencia de una correlación lineal. Te sugiero que escuches el podcast de Puntadas al Azar donde hablo de esto con mayor detalle. Pero bueno, una correlación de menos 0.4284 pues nos está hablando de que existe una correlación entre las variables y esta correlación lineal es negativa. Es decir, que a medida que crece el largo del pétalo en la flor, decrece el ancho del sépalo, ¿no? Una variable crece y la otra variable decrece. Sin embargo, el coeficiente de correlación de Pearson solo como única medida muchas veces puede ser engañoso. Por eso es que yo siempre sugiero que obtengas el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una gráfica que visualmente te indica si existe o no una relación lineal entre las variables. Vamos a hacerlo con este ejercicio obteniendo el diagrama de dispersión con la instrucción plot y entre paréntesis justo lo que acabo de poner. Las mismas dos variables que acabo de poner en el ejercicio anterior. Cuando ustedes le dan control más enter, aquí en la ventanita de las gráficas aparece. ¿Qué es lo que observamos? Lo voy a poner un poco más grande para que me acompañen. Claramente hay una división muy grande. Por aquí está un grupo de valores y por acá está otro grupo de valores. ¿Qué es lo que me está indicando? Me está indicando las coordenadas de representación de cada dato, ¿no? De los 150 datos recolectados me está diciendo que hay un dato que tiene 1 punto y cachito en largo del pétalo y menos, bueno, por ahí del 2.3 tal vez sería, de 2.3 de ancho del sépalo y esa coordenada es este punto. Y así hace con cada uno de los puntos en
trabajados en la tabla de datos. Ustedes lo que observan aquí es una división, ¿no? Este es un grupo y este es otro grupo. Y dice ahí que la correlación que existe es una correlación negativa. Si existiera una correlación negativa, tendría que haber una raya aquí trazándose más o menos así. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que justamente por la distribución de los datos está siendo engañosa esa correlación. No es una correlación negativa como se pudiera pensar. Más bien lo que está representando es que hay dos poblaciones. Una población que tiene este comportamiento que en realidad no se puede trazar ninguna línea y otra población que empieza a partir de aquí, del 3, digamos, hacia acá, que si acaso tuviéramos que trazar una línea, pues esta no sería negativa, sino sería una línea positiva, te la puedes imaginar por aquí. Entonces, lo que me está indicando este coeficiente de correlación de Pearson es que probablemente no sea una correlación negativa, sino que por la posición de los datos y por esta sectorización o esta distinción que está haciendo este grupo de este otro, nos podría estar dando una información que no es del todo certera. Por eso es muy importante que acompañen siempre un coeficiente de correlación de Pearson de un diagrama de dispersión. Bien. Entonces, al diagrama de dispersión ya saben que al ponerle plot ustedes pueden ponerle main y cambiarles algunos valores de lo que es la leyenda del eje de las X, la leyenda del eje de las Y, etc. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la librería ggplot2 que ya les he hablado en otros videos. Y lo que tienen ustedes que hacer es en primer lugar descargar la librería ggplot2, que lo haces a partir de aquí, de paquetes, y bueno, buscas, instalación, y buscas aquí el paquete ggplot2, lo instalas y una vez instalado lo que tienes que hacer es mandarlo a llamar con la instrucción library. Siempre tienes que mandarlo a llamar porque no es un programa que venga de manera automática precargado. Entonces, al darle la instrucción library, lo que le estás indicando es que quieres que lo mande a llamar. Y, por ejemplo, aquí lo que estamos sospechando con esta gráfica que les acabo de mostrar, esta que está aquí, es que probablemente, dado que la tabla está dividida en especies, lo más lógico parecería ser que este grupo es una especie y estos otros dos son otra especie. Vamos a comprobar o no esta hipótesis que acabo de lanzar. Para eso vamos a hacerlo a través de una visualización. Con el paquete ggplot, con la instrucción ggplot, y entre paréntesis le ponemos que llame a la tabla TD, que es esta que he estado trabajando. Y después en el ggplot se le da una instrucción de suma, un más, para indicar que viene otra función. En este caso le voy a pedir que me grafique los puntos, ¿no? En una forma de puntos, como se está viendo en esta gráfica, y que lo que mapee sea, entonces hay que darle la instrucción mapping igual a AEST, que es la estética. En el eje de las X quiero que me grafique el largo del pétalo. En el eje de las Y, quiero que me grafique el ancho del sépalo. Y luego quiero que me lo divida por colores y entonces en la instrucción color le doy igual y le doy la variable especies, que es la variable categórica, y cierro el paréntesis. Luego le doy la instrucción más para indicarle que viene otras cosas que quiero que cambie, como por ejemplo quiero que cambie esta leyenda y que en lugar de que diga TD signo de pesos, que diga solamente en el eje de las X largo de pétalo. Y luego le doy un más y quiero que en el eje de las Y me venga ancho de sépalo. Y luego, por ejemplo, tiene temas, ggplot tiene temas precargados y le digo que por favor ponga el tema clásico. Cuando yo corro la instrucción completa con estas cuestiones que les acabo de decir, me aparece una gráfica de esta forma. Esta gráfica, como ustedes pueden ver, ya es exactamente la misma gráfica, es el mismo gráfico de dispersión, pero en esta ocasión está coloreado por especies.
Entonces ya es mucho más sencillo que yo pueda ver que esta especie que está aquí, que tiene un largo del pétalo muy chiquito con respecto a las demás, es la setosa. Y en la especie setosa, este es el comportamiento. Mientras que para la especie versicolor y la especie virgínica es otro comportamiento, se comportan de una forma diferente, ¿no? El largo del pétalo es superior al 2.5 y alcanza hasta el 6.5 podría ser. Entonces, incluso puedo verlo en cuestión de ejes. El largo del pétalo en la especie setosa, el largo del pétalo es muy pequeñito, mientras que en la especie versicolor oscila entre un 2.5 y un 5, vamos a ponerlo por aquí más o menos, y la especie virgínica podría ser de un 4.5 hasta un 6.5, es decir, que el largo de pétalo más grande le pertenece a la especie virgínica. Por otro lado, puedo hacer este mismo análisis, pero ahora sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las Y puedo ver que el ancho del sépalo de la especie setosa es bastante más disperso, ¿no? Y puede oscilar desde el 2.3, vamos a ponerle, hasta el 4.5. Mientras que en la especie versicolor oscila entre un 2, que sería más o menos por aquí, hasta un 3.5, y en la especie virgínica podríamos establecerlo desde el 2.2 hasta un aproximadamente 4, ¿no? Muy cerquita del 4. Entonces, de esta manera yo puedo ver de manera individual cómo se comporta cada una de las variables divididas por especies. Y evidentemente esta relación que traza de manera automática por la posición de estos puntos parecería que está tratando de hacer una regresión de esta forma, perdón, a trazar una línea recta de esta forma, y no es la adecuada, no parece la adecuada, porque si yo la separara por especies me daría cuenta que a lo mejor en la especie setosa no hay ninguna relación entre el largo del pétalo y el ancho del sépalo, pero que a lo mejor entre la especie de versicolor y virgínica, si es que hubiera una relación, esta sería de manera positiva. Entonces es muy importante que ustedes aprendan no solo a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, sino a asociarlo con su diagrama de dispersión y hacer esta visualización de los datos, que es muy importante para cualquier estudio estadístico. Eso es todo para el video del día de hoy. Hasta la próxima.